Buenos días, amados. Que el Señor les colme de ricas bendiciones y abundantes en este día. Agradecemos al Dios Todopoderoso el estar reunidos hoy en este lugar y a través de la internet. Comenzaremos con una lectura de una porción del Salmo 84, los versos del 1 al 4. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Señor, venimos hoy aquí, a este lugar, para darte todo nuestro corazón. Venimos para pedirte tu dirección y tu instrucción. Padre, venimos para darte toda nuestra adoración a ti, mi Dios. Tú que nos amas y nos sustentas en tu presencia. A ti, Señor, que nos has librado de las garras de la muerte eterna. Bienaventurados seremos cuando estemos ante tu presencia, alabándote eternamente. Y nos gozaremos en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, que es en el nombre de por quien oramos. Y te damos las gracias, Señor Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Así está expresado en la próxima alabanza que veremos, que vamos a cantar a continuación. Y es que ya no hay condenación porque Jesús derrogó allá en la cruz esa acta de los decretos que nos hacía esclavos del pecado. Esa acta que no podíamos anular con nuestro propio intelecto ni por nuestras propias fuerzas, sino que por al morir su carne en esa cruz también condenó el pecado en la carne, para que cumpliéndose la justicia de la ley no andemos según la carne, sino según el Espíritu. Por eso encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué bueno entonces que tenemos esta libertad que nos ha dado Jesucristo por medio de la cruz, donde dejó clavada esa acta de condenación, lavándonos con su sangre preciosa. Proclamemos a Jesús nuestro Señor, Salvador nuestro y nuestro Redentor, cantando con sumo gozo esta alabanza. Libertad.
nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo a ser libre, es libre en verdad. Al que dijo a ser libre, es libre en verdad. Al que dijo a ser libre, es libre en verdad. Al que dijo a ser libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva en el fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me perdona, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva en el fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me perdona, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gracias te damos, oh Dios, por echarte nuestra maldad en el fondo del mar. Hay un pasaje en el libro de Jeremías que me hace meditar en las promesas de nuestro Padre Celestial y cómo estas promesas están siendo cumplidas en la persona de Jesús. Jeremías 31, los versos 31 al 33 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta alabanza que cantaremos a continuación nos dice que las promesas fueron selladas cuando Jesús resucitó. Esa ley antigua que nos condenaba ya no nos condenará más. Esa nueva ley, ese nuevo pacto escrito en nuestros corazones por medio de Jesús, nos trae el perdón y la salvación. Ya ni la muerte ni el enemigo tiene poder sobre nosotros, porque le pertenecemos a Él. Y tal como dice el verso 33, Él será para nosotros por Dios y nosotros su pueblo. Tomando una parte de esta alabanza, dice: la cruz ha hablado, soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. Cantemos esta alabanza. Entre nosotros, cuán alto monte hay escalar, donde se espera
el Dios eterno, leo su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y sus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio duran conmigo, quiero el poder de la muerte en mí. Y sus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio duran conmigo, quiero el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Señor, te adoramos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu intervención para salvarnos. Gracias, Padre, por ese sacrificio allá en la cruz. Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuese por tu amor? Gracias por nuestra esperanza. Esa esperanza está en Jesús. Él es nuestra esperanza. Por tu gracia alcanzamos tu misericordia. Padre, tu palabra dice que siendo libres del pecado pasamos a ser siervos de la justicia. Por esa justicia, la que nos llegó por medio de Jesús, es que estamos libres de eso que nos ataba. Todo gracias a ti. Que la gloria y el honor sea solo para ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Que tu Espíritu nos siga revelando por medio de nuestro pastor en la predicación que pusiste en su corazón el día de hoy. Te alabamos, mi Señor, y te damos las gracias. En tu nombre, Jesús, oramos.
Amén. Amén. Hermanos, qué hermosa esa alabanza, esa última línea específicamente que nosotros cantamos y le decíamos al Señor: mi esperanza está en ti. Hay un salmo, el Salmo 39:7, precisamente habla sobre eso. Dice: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Y un buen recordatorio. Yo le decía a Carlos ahorita que esto es un recordatorio para cada domingo, pero es un recordatorio para cada día. Cada día, qué hermoso que yo me pueda levantar en la mañana y recordar que el mundo no me da esperanza, que no hay nada en esta tierra que me dé esperanza, que yo puedo hacerme esta pregunta: ¿dónde yo puedo poner mi esperanza? ¿En quién yo pueda confiar? Y que hoy yo pueda decir: Señor, me gozo en ti, porque mi única esperanza en ti está. Así que, hermanos, nos gozamos, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo desde sus hogares por la transmisión de estos medios digitales. Agradecemos a Dios también que estén con nosotros. Es una bendición siempre recibirlos y gozarnos con algunos de ustedes que hace un tiempo ya no los veíamos. Así que nos gozamos de manera especial porque estén con nosotros hoy. Hoy recibimos también y reconocemos a la hermana Angelito. Dios te bendiga, a su esposo, su suegra. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Siempre una bendición, ¿verdad?, que la familia de Angelito y José estén también aquí con nosotros. Así que nos gozamos por eso. También está Fredian, hace ya unos meses que no nos visitaba y estábamos en Estados Unidos. Y hace un tiempo atrás ella llegó a Puerto Rico y qué bueno que está hoy con nosotros. Nos gozamos mucho de que ella junto al colega, que lo veremos pronto por ahí, estén con nosotros. Así que es una bendición, mis hermanos, el nosotros poder recibirlo y ver a cada uno de ustedes en la mañana de hoy. Así que, como bien nosotros hicimos la semana pasada, hoy también, ¿verdad?, queremos seguir orando por las diferentes situaciones que han ocurrido esta última semana. Hoy también nos gozamos y damos gracias a Dios que después de este tiempo también esté con nosotros Ruth. Una bendición, ¿verdad?, que esté con nosotros nuevamente, que nos extrañamos mucho. Una bendición, pero sigamos orando por la familia de Ruth, de su familia, ¿verdad?, la familia de Ruth, por Levi, la pérdida de su hijo. Ha sido un tiempo muy difícil para ellos. Y verdaderamente necesitan nuestra oración, necesitan que lo acompañemos en oración, que el Señor sea fortaleciendo. Es una paz que solamente viene de Dios. Ninguno de nosotros puede darle esa paz que nosotros quisiéramos darle a esta familia. El consuelo solo viene de Dios. Así que, como hicimos la semana pasada, yo les invito también que usted me acompañe a orar también por esta familia nuevamente, para que la gracia de Dios esté con ellos, para que la paz del Señor, el consuelo del Señor esté con ellos. Y oramos especialmente también por Ruth, que ha pasado también esta situación, que ella pueda hacer consuelo para esa familia. Rosa también. Oh, amén. Oramos por Rosa, Monín y Ruth, para que el Señor sea fortaleciéndolos, ¿verdad?, de manera especial ante la situación difícil que ellos están pasando. Así que acompáñenme antes de comenzar en esta oración y en esta mañana. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Seguimos adorándote, seguimos bendiciéndote, seguimos, Padre, honrando tu santo nombre. Padre, como cantamos hace unos minutos, nuestra esperanza solamente está en ti, Señor. Nosotros aquí en esta tierra no tenemos ningún tipo de esperanza, solamente nuestra esperanza está en ti. Mira, en esta hora, Señor, nuevamente como iglesia nos unimos en oración, pidiendo consuelo, pidiendo paz, Señor, para esta familia que ha tenido esta pérdida, Señor. Ten misericordia de ellos, alcánzalo a través de esta situación, permite que tu nombre sea glorificado a través de esta situación difícil que ellos están pasando. Señor, mira a Rosa, Monín, Señor, a Ruth, a cualquier otro familiar, allegado, amigo,
de esta familia, Señor. Te pedimos que de manera especial tú los fortalezcas, que de manera especial tú los sostengas, Señor, por tu gracia. Sabemos que son tiempos difíciles, pero sabemos que la única paz, Señor, es verdadera, es la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú dijiste en tu palabra, mi paz os tengo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. Señor, esa paz es la que te rogamos esté en los corazones de esta familia en este tiempo. Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús que nosotros oramos, confiando en que tú harás recuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración, mi hermano. Sigue orando por esta familia para que sigan recibiendo esa paz y ese consuelo que solamente viene del Señor. Yo les invito a que usted vaya a su Biblia, a la carta de Pablo a los Colosenses, y allí vaya conmigo al capítulo 2. Hoy continuaremos con nuestra serie. Hemos estado predicando una serie sobre, verso por verso, sobre esta carta que Pablo le escribió a los Colosenses, y hoy los invito a que vaya conmigo al capítulo 2, versículos 8 al 15. Así que cuando tengan esta porción de la palabra, los invito a ponerse de pie conmigo. Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Recuerden que la serie la hemos titulado Un Salvador Suficiente. Aunque nuestro tema particular para la mañana de hoy es Jesús, un Salvador completo, basado en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15, dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, nuevamente nos acercamos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo, pidiéndote en esta hora que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, tu palabra nos corrige, tu palabra nos enseña, tu palabra nos edifica, y te pedimos de manera especial, Señor, que en esta mañana seamos fortalecidos por medio de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, como les decía, en la mañana de hoy, nosotros continuaremos con la serie sobre la carta de Pablo a los Colosenses. Y veremos tres cosas principalmente en esta porción, los versos 8 al 15. Veremos la alerta del apóstol Pablo a estos hermanos para que no fueran engañados fácilmente por las falsas enseñanzas que eran contrarias a la palabra de Dios, por falsas enseñanzas que eran contrarias a Cristo. También veremos en esta mañana la manera en la cual el apóstol le recuerda a estos hermanos allá en la ciudad de Colosa que ellos estaban completos en Cristo. Y era un recordatorio muy importante, mi hermano, que Pablo les estaba haciendo a esta iglesia allá en Colosa, y es un recordatorio muy importante para nosotros hoy. El saber, el tener la certeza de que si tú eres creyente, tú estás completo en Cristo, de que si ya tienes a Cristo no necesitas otra cosa en tu vida. Y al final, en la última parte de estos versos, en esta porción de esta mañana, veremos algunos beneficios que Pablo nos recuerda sobre la obra redentora de Cristo en la cruz. De hecho, quizá me estoy adelantando, pero una de las partes favoritas de este texto es la última línea. La última línea en el verso 15, donde nos habla de cómo Cristo triunfó sobre el pecado,
Cómo Cristo triunfó sobre la muerte a través de su obra en la cruz, a través también de su resurrección. Así que veamos rápidamente el verso 8, que es nuestro primer punto. Un llamado a estar alerta. Eso es lo primero que vemos aquí. Un llamado a estar alerta. Para hacer un repaso de lo que hemos visto en esta carta, recuerda que Pablo nunca había visitado esta ciudad. Pablo simplemente le está escribiendo una carta, animando a estos hermanos, exhortando a estos hermanos a que andaran en el Señor, a que recordaran el Evangelio, a que recordaran que Cristo era el que estaba por encima de todas las cosas, que Él era el soberano de todas las cosas, que no había nadie por encima de Él. Recuerde que la iglesia en Colosas estaba sufriendo un ataque o varios ataques por todas partes con falsas enseñanzas. Mientras esa iglesia, que era una iglesia joven, más o menos tenía 5 años cuando Pablo le escribe esta carta, mientras ellos querían fundamentarse y mantenerse arraigados en el Señor, ellos constantemente recibían ataques. Habían falsos maestros que se levantaban a enseñar otra cosa que no era la palabra de Dios, a enseñar otra cosa y a decir que habían otros dioses además de Cristo, o a decir que habían otras formas de conocer a Dios aparte de Cristo. Y Pablo, mi hermano, está animando a estos hermanos a que se mantuvieran firmes. Eso fue lo que vimos la semana pasada, cuando Pablo terminaba ya en verso 7 diciendo que él deseaba que ellos se mantuvieran firmes, arraigados. Y decíamos que la palabra arraigado significa, o tiene la connotación de echar raíces, de mantenerte firme en un lugar. Y Pablo lo que quería es que estos hermanos se mantuvieran firmes en Cristo. Ese es el deseo para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos estar tan arraigados y tan firmes en Cristo que cuando vengan vientos de tormenta, de falsas enseñanzas, cuando vengan vientos de tormentas de prueba en nuestra vida o de situaciones difíciles, nosotros prevalezcamos porque estamos fundados, arraigados en la roca, que es Cristo. Así que, sabiendo eso, que Pablo está animando a estos hermanos a que se cuidaran de las falsas enseñanzas, veamos entonces ese verso 8. Miren cómo comienza el apóstol Pablo, este es el primer punto, un llamado a estar alerta. Verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mi hermano, el apóstol Pablo comienza esta sección llamando a los hermanos, a los creyentes, a que estuvieran alertas ante las falsas enseñanzas que ellos iban a recibir. El llamado era mantenerse arraigados en Jesús, edificados en Jesús. Pero eso no quitaba que iban a venir muchas falsas enseñanzas en el camino, que iban a atacar constantemente la verdad de Dios. Y usted sabe que nosotros estamos en la misma posición. Cuando nosotros estamos deseosos de mantenernos arraigados en el Señor, en la verdad de su palabra, constantemente estamos siendo en la radio, en las redes sociales especialmente, en plataformas de video. Somos atacados constantemente por enseñanza. A veces recibimos incluso en la calle la visita de alguien que comienza a hablar y a veces habla bonito, pero lo que habla no está basado en la palabra de Dios. Y Pablo nos está diciendo, cuidémonos. Miren cómo él dice, mirad, estén atentos a esas personas que quieren engañarlos, que quieren enseñarles otro evangelio, que quieren enseñarle otra palabra. Usted sabe que Pablo incluso le había dicho a los Gálatas, si alguien viene a enseñarle otro evangelio que sea anatema, tú recházalo. ¿Y sabes qué? Pablo incluso dice, mira, aún si viene un ángel a enseñarte otra cosa que no sea este evangelio, esta palabra, tú recházalo. Usted sabe que cuando nosotros estudiamos la historia de religiones como el Islam, por ejemplo, nos damos cuenta en el siglo VII que tienes un hombre llamado Mahoma que dice él recibir una supuesta revelación, y cuando tú ves la historia islámica dice que él la recibió de un ángel. Y lo interesante es que cuando tú ves la teología islámica es totalmente contraria al evangelio, contraria a Cristo. Así que eso es un ejemplo de eso. También los mormones. Usted sabe que cuando usted ve un libro de Mormón, que hay que señalarlo por lo que es una falsa enseñanza. Cuando usted ve un libro del Mormón, en la misma portada dice, este es el otro
testamento de Jesucristo. Oye, tú tienes a Pablo diciéndote en Gálatas capítulo 1, si alguien viene a predicarte otro evangelio, tú rechazas, que sea anatema. Y en la misma portada del libro que esta gente porta o lleva y riega sus enseñanzas, dice eso. Dice el libro del Mormón, el otro testamento de Jesús. Así que constantemente tú y yo vamos a ser atacados con falsas enseñanzas. Gente, vuelvo y repito, mi hermano, gente que habla bonito, gente que parece que tiene autoridad, y lo que te está enseñando no es lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe que a mí me encanta lo que ocurrió en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba en una ciudad llamada Berea. Porque dice el texto que mientras Pablo predicaba con toda su autoridad, con toda su elocuencia, era Pablo. Y él predicaba y enseñaba, y la gente, los que estaban allí en la ciudad de Berea, ¿sabes qué hacían? Ellos tomaban la Biblia, lo que tenían en ese momento, unos rollos, y ellos iban analizando a ver si lo que Pablo decía era lo que decía Dios en su palabra. Mi hermano, esa debe ser la actitud del creyente. Mirad, dice el texto, que nadie los engañe, especialmente en estos tiempos que estamos, mi hermano. Hay muchos engañadores en las redes sociales. Hay muchos, usted no sabe la cantidad de información que a veces yo recibo por las redes sociales, por medios de comunicación, mensajes de texto, que cuando uno los analiza y los escucha, uno dice, pero es que esto es totalmente contrario a la verdad de Dios. Así que esto es lo primero que Pablo nos anima aquí, a mirar que nadie nos engañe. El apóstol, como le dije, comienza esta sección haciendo un llamado a estar alerta. Y noten que Pablo describe esta enseñanza de la siguiente manera, ahí en el verso 8. Número 1, Pablo dice que estas enseñanzas están basadas en tradiciones de los hombres. O sea, en otras palabras, eran filosofías basadas solamente en el razonamiento humano y no en la revelación de Dios. Estas filosofías falsas que se estaban levantando estaban basadas en las tradiciones de los hombres. Y Pablo dice, rechaza eso. Si no viene de la palabra de Dios, si lo que te están contando es un cuento humano, rechaza eso. Pero número 2, ahí mismo, Pablo también dice que estas falsas enseñanzas eran conforme a los rudimentos del mundo. O sea, eran enseñanzas mundanas. Eran enseñanzas que no pasaban del techo. O sea, que no tenían que ver con la esperanza que tiene el creyente en Jesús, de la cual hablábamos ahorita. Eran falsas enseñanzas basadas en personas, en humanos. Y número 3, ahí al final de ese verso 8, Pablo dice, cuídate, mirad, que no los engañe con estas falsas enseñanzas que están basadas en el mundo, que están basadas en las tradiciones de los hombres y son contrarias a Cristo. Mi hermano, cuídese de eso. Y para seguir ya a la próxima sección, hago el énfasis, cuídese de eso. Hoy especialmente tenemos tanto acceso a información. El problema es que usted tiene que saber filtrar esa información. Que usted tiene que saber tener una buena fuente, saber de dónde usted obtiene esa información. Yo les comentaba, hace poco yo hablaba con una persona y me contaba algo y simplemente esa persona me decía, oye, sí, es que esto tiene que ser cierto, porque yo lo vi en Facebook. Simplemente porque lo vi en Facebook y ya tiene que ser cierto. No. Cuídese, mi hermano, de dónde usted obtiene las cosas. Y sobre todas las cosas, evalúe, use un filtro. Ese filtro debe ser la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Si hay algo que está contrario a Cristo, si es algo que está contrario a la palabra de Dios, a lo que usted conoce ya de la palabra de Dios, mi hermano, usted rechácelo totalmente. Porque no va a edificar su vida. Lo que va a traer a su vida es confusión. Así que animémonos con esta primera exhortación del apóstol Pablo. Mirad que nadie los engañe por medio de estas falsas enseñanzas que están basadas en el mundo, que están basadas en los hombres y que son contrarias a Cristo. Pero sigamos viendo el texto, nuestro segundo punto, aquí los versos 9 al 10. El apóstol no solamente le hace una exhortación a estos hermanos para que se cuidaran de esas falsas enseñanzas, sino que aquí en los versos 9 al 10
el apóstol Pablo presenta un acercamiento a la naturaleza de Cristo. O sea, el apóstol Pablo comienza a analizar un poco acerca de quién es ese Cristo, ese Salvador que ha traído salvación a estos hermanos allá en la ciudad de Colosas. Y miren cómo se describe a Cristo en el verso 9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, este verso es muy importante que esté aquí, específicamente por las enseñanzas falsas que esta persona, que esta iglesia estaba recibiendo. Dentro de esas falsas enseñanzas se habían levantado algunos maestros a decir que ellos eran, o que Cristo era 25% Dios y 75% hombre. O que Cristo simplemente era un tipo de espíritu, un tipo de fantasma. Mi hermano, esa era la enseñanza que se traía en ese tiempo y que atacaban la iglesia de Colosas. Que él simplemente era una persona, un humano como tú y como yo, pero que pues Dios quiso bendecirlo con un poquito de su divinidad y que por eso hizo milagros y todas esas cosas. Pero simplemente él era un carpintero más, un hombre de Nazaret. Y frente a todas estas enseñanzas falsas, Pablo le dice a tus hermanos, recuerden algo, que en Cristo habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, en Él, en quien es Él, habita corporalmente, no una parte de Dios. Noten el verso 9, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, en otras palabras, mi hermano, en este pasaje el autor quiere resaltar, Pablo quiere resaltar tanto a la humanidad como la divinidad de Cristo. Porque él está diciendo, en Cristo, en su cuerpo, en Él que era un 100% humano, también es 100% Dios. En Él habita corporalmente. Es lo que Juan había enseñado. Ustedes recuerdan a Juan cuando había dicho desde el capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la famosa profecía del Emanuel, de que Dios mismo vendría a vivir entre nosotros. Y lo que quería enseñar al apóstol Pablo a través de este verso 9, donde nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, era que Jesús era más que un carpintero. Lo que quería enseñar Pablo era que Jesús no era meramente un guía divino. Recuerden que allí a la iglesia de Colosas se acercaba mucha gente a decir, oye, yo soy un guía, un gurú, un guía de lo divino, yo te voy a enseñar algunas cosas de Dios. No, Pablo está diciendo, Jesús es Dios y Él ha venido a salvarnos. A mí siempre me ha llamado la atención, no sé si usted lee las etiquetas de lo que usted toma, lo que usted come, pero siempre me ha llamado la atención los jugos, especialmente los jugos, que son 1% jugo. ¿Usted ha visto eso alguna vez? A veces estamos tomando jugo, entonces usted ve la etiqueta y dice 1% jugo. Y yo me he preguntado muchas veces qué rayo yo me estoy tomando. 1% jugo, 99% qué. Así que cuando yo vaya al supermercado no voy a decir yo estoy comprando jugo, yo estoy comprando un cóctel de cosas ahí, una mezcla de agua con colorantes y cosas. Pero no tener esa idea de 1% jugo y el resto pues lo que sea. Hermano, es una buena analogía para ver esto. Pablo está diciendo, no, en Cristo no es 1% Dios, o Él tiene un poquito de Dios, no. En Él, 100% Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mi hermano, por eso Cristo merece toda nuestra adoración, porque Él no es simplemente un carpintero de Nazaret que vivió hace muchos años, que fue un maestro de bien, un maestro sabio, no, Él es Dios, y eso es lo que está queriendo recalcar el apóstol Pablo aquí. Pero también noten que cuando él dice que toda la deidad de Dios habita corporalmente en Cristo, Pablo también está rebatiendo una de las falsas enseñanzas de la época. Había un movimiento, un tipo de gnosticismo que enseñaba en esa época que la carne era mala, o sea, el cuerpo, y que el alma era buena. Así que todo lo relacionado con el cuerpo era malo, según esa falsa enseñanza. Y todo lo relacionado con el alma era bueno. ¿Usted ha escuchado esa famosa idea? Son ideas de los filósofos antiguos como Platón, que decían que por ahí a veces las vemos, que gente la repite, que la prisión es
es la cárcel el cuerpo es la prisión o la cárcel del alma. O sea, que el alma está dentro y el cuerpo simplemente es una prisión y el cuerpo no sirve y lo que hay que sacar es el alma. Es una enseñanza que todavía está por ahí hoy, pero es bien vieja. Y noten que Pablo la está rebatiendo, porque Pablo está diciendo, no, este Cristo, Él no vino como un fantasma por ahí, Él vino como un ser humano de carne y hueso, 100% Dios. De hecho, Él vino a redimir incluso nuestro cuerpo. ¿Sabes que el texto, la promesa bíblica es que tú y yo tendremos nuestro cuerpo, pero cuerpo glorificado, cuando estemos allá en la eternidad con el Señor? Así que noten que Pablo lo que quiere hacer aquí, en ese verso 9, es recordarle a tus hermanos que frente a todas esas falsas enseñanzas de las cuales ellos se debían cuidar, debían sobre todas las cosas recordar que en Cristo ellos tenían un Salvador completo. Era importante que ellos recordaran que en Cristo ellos tenían un Salvador completo, no un Salvador a medias, como a veces se quiere enseñar por ahí. Pablo quería que estos hermanos descansaran, se animaran sabiendo que en Cristo tenían un Salvador completo y que teniéndolo a Él, ya entonces no necesitaban más nada. No necesitaban otra enseñanza, no necesitaban otro camino de salvación, porque en Cristo tenían un Salvador completo. Pero noten también conmigo ahí en el verso 10, luego de hablar de la plenitud de Dios en Cristo, el apóstol nos dice en ese verso 10, y vosotros estáis completos en Él. Esto es lo que el apóstol Pablo dice entonces en esta hora. Le está diciendo, oye, Cristo es plenamente Dios, Él es un Salvador completo, y ahora les está diciendo a estos hermanos, ustedes deben recordar que ustedes, aparte de que tienen un Salvador completo, ustedes están completos en Él. Y esa línea es muy importante del verso 10, porque el apóstol Pablo nos está recordando, mi hermano, que si nosotros hemos venido a Cristo, que si somos creyentes, si somos sus hijos, nosotros estamos completos en Él. Y si estamos completos en Él, significa que tú y yo no necesitamos otra cosa. Mi hermano, y a veces nosotros intentamos llenar nuestro corazón, nuestra mente con cosas, tratando de satisfacer nuestros deseos con cosas vanas. Intentamos buscar en otras partes lo que solamente nos puede dar el Señor. Y es por eso tan importante que en esta mañana usted reconozca eso y recuerde que en Cristo usted tiene un Salvador completo y que usted está completo en Él. Si usted ha depositado su fe en Él, usted no necesita otra cosa. Usted no necesita otro falso maestro, como enfrentaban los hermanos allá colosenses, para que le enseñe otros medios de salvación. No. Ya usted está completo en Él. Cristo no pagó ahí en la cruz simplemente el pronto para que usted pagara el pagaré, para que usted tuviera que completar su obra de salvación. No, en Cristo, cuando Él dijo allá en Juan 19:30, consumado es, desde la cruz, Él estaba diciendo, ya todo está completo, ya la salvación ha sido comprada, ya no se le necesita añadir ni una gota más de nada. Así que Pablo quiere recordarle a estos hermanos, y es importante que nosotros en esta mañana nos recordemos, que en Cristo tenemos un Salvador completo y que estamos completos en Él, que no necesitamos otra cosa. Y noten que ahí en el mismo verso 10, en la última parte, Pablo dice, estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, el apóstol Pablo vuelve a recordar esta idea que ya les había hablado a los colosenses en el capítulo 1, de que Cristo es el que está por encima de todas las cosas y que no hay más nadie que esté por encima de Él. Así que ya hemos visto, mis hermanos, número 1, esta llamada de alerta que hace el apóstol Pablo para que estos hermanos se mantuvieran firmes, se mantuvieran cuidándose de las falsas enseñanzas que eran contrarias a Cristo. Número 2, vimos ese verso 9 y 10, como el apóstol Pablo les recuerda a estos hermanos que ellos están completos en Cristo, que no necesitan otra cosa, y de que en Cristo ellos tienen un Salvador completo, no un Salvador a medias. ¿Y por qué? Antes de ir al último punto, porque esto es importante especialmente en nuestra época, porque por allá afuera también se están predicando evangelios y enseñanzas que dice, oye, tú necesitas a Cristo plus. O sea, tú necesitas a Cristo más esto, más esto, más esto, más esto. Te hacen una lista. Cuando el mensaje de la Biblia es lo único que tú necesitas es a Cristo. El solo Cristo. No necesitas otra cosa
para ser salvo. No, tú necesitas a Cristo y necesitas hacer estos ritos y necesitas 1000 santos y necesitas aquello y necesitas lo otro. Cuando la Biblia es clara, que el justo por la fe en Cristo vivirá. Eso es lo único que necesita para ser salvo. Así que luego de este recordatorio, el apóstol Pablo termina esta sección y nuestro último tercer punto, en los versos 11 al 15. Ahí entre los versos 11 al 15, Pablo le recuerda a los hermanos allá en la iglesia de Colosas algunos de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz. Pablo les recuerda algunas de las cosas que ahora eran una realidad para ellos, luego de que Cristo se hubiera entregado allí en la cruz por ellos. Y miren cómo comienza específicamente, versículo 11. En Cristo también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, en otras palabras, ya los colosenses, Pablo les está recordando, tenían todo lo necesario en Jesús para ser salvos y no necesitaban de ningún rito, como el rito de la circuncisión, que era un rito del Antiguo Testamento. Era un rito que marcaba como una señal que ciertas personas eran parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Así que el apóstol Pablo le está diciendo, le está recordando, oye, hay falsos maestros por ahí, los judaizantes de la época, que van a decir, oye, sí, tú necesitas a Cristo, pero necesitas seguir cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Sí, tú necesitas a Cristo, pero ustedes se necesitan circuncidar como los judíos. Y el apóstol Pablo le dice a esta gente, no, ya en Cristo ustedes han recibido una circuncisión y fue una circuncisión del corazón. Ya en Cristo ustedes han sido marcados, señalados. Usted sabe que la circuncisión, vuelvo y repito, era una marca, una señal de que esa persona era apartada, era parte del pueblo escogido. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ahora el creyente, a través de su nuevo nacimiento en Cristo, ha sido circuncidado por él, o sea, ha sido marcado, ha sido señalado, separado para Dios. Así que dentro de estos beneficios que habían obtenido los colosenses por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, el apóstol Pablo, número 1, recalca eso, de que ellos ahora han sido circuncidados en la verdadera circuncisión de Cristo. O sea, en otras palabras, de que ellos no necesitaban regresar al Antiguo Testamento con sus leyes y su sistema de sacrificio. Ellos no necesitaban otra cosa, sino solamente su fe en Jesús. Pero miren ahí el verso 12. También el apóstol Pablo le dice a estos hermanos, ustedes han sido sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, el apóstol Pablo le está recordando a estos hermanos que si ellos han puesto su fe en Jesús, ellos han sido sepultados y resucitados en Cristo. Y noten que él ahí utiliza la figura del bautismo. Porque el bautismo, mi hermano, es precisamente esa señal, esa ordenanza que Dios dejó que sirviera como señal al mundo. Porque cuando una persona se bautiza, lo que está diciéndole, el mensaje que está ahí contenido en ese acto, es como si él estuviera diciendo a las demás personas que están observando, ya yo he muerto al pecado, he muerto con Cristo en la cruz, a él morir por mí, y ahora cuando me levanto de las aguas, usted sabe ese proceso del bautismo, ahora cuando me levanto de las aguas simboliza como que he sido resucitado. Así que el bautismo simplemente es eso, esa señal, esa ordenanza que Dios nos dejó para que se mostrara ese acto de lo que había ocurrido internamente en nuestros corazones. Y por eso que el apóstol Pablo dice, en Cristo nosotros fuimos sepultados con Él y también resucitados con Él. Ahí en el versículo 13 se hace como un resumen cuando el apóstol Pablo dice, y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo les dio vida juntamente con Él. Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados, Cristo les dio vida juntamente con Él. Pablo les está recordando, ustedes que merecían la muerte, eso es lo que le está diciendo. A ustedes que merecían la muerte eterna sin Dios por su pecado, Cristo ahora los ha resucitado y les ha dado vida juntamente
con Él, un acto totalmente de gracia de Dios. Saber que yo merecía la muerte eterna, saber que tú merecías la muerte eterna sin Dios, y que por su gracia Él te ha escogido, por su gracia Él te ha salvado, y tú que eras un muerto espiritual, Él te ha dado ahora vida. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando ahí. Pero noten esa última línea del verso 13. Ese tercer beneficio que el apóstol Pablo recalca, que han obtenido los creyentes luego del acto de Cristo en la cruz, perdonándonos todos los pecados. Y noten que hay un énfasis que hace Pablo ahí cuando dice que Cristo en la cruz nos perdonó todos los pecados. Mi hermano, recuerden ahorita que decíamos que Él es un Salvador completo, que Él hizo una obra salvífica completa. Así que eso significa que no fueron la mitad de tus pecados los que fueron perdonados ahí en la cruz. No significa que Cristo te perdonó algunos pecados pequeños en la cruz y que tú tienes que buscar cómo resolverte el resto de tu vida con tus pecados grandes. No. Lo que dice ese texto, que si tú vienes a Jesús, todos tus pecados son perdonados. Mi hermano, todos. Esta es la realidad hermosa que presenta el Evangelio, que domingo tras domingo se predica en la iglesia, que predica la palabra de Dios. Esta idea de que todos nuestros pecados pueden ser perdonados en Cristo Jesús. Usted quizás dice, oye, pero es que usted no me conoce. Mi pecado fue grande. Sí, usted quizás ha pecado grandemente, pero más grande es nuestro Salvador. Más grande es ese Salvador completo, como se nos ha mostrado en esta mañana. Y más grande fue su obra salvífica allí en la cruz. Y si tú vienes con un corazón verdaderamente arrepentido, tienes la promesa, mi hermano, no dudes, tienes la promesa de que Dios va a perdonarte. De que Él puede perdonar el pecado más grande que tú hayas cometido en tu vida. Si vienes arrepentido a Él, tienes esa promesa. Él en la cruz perdonó no una parte de nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Y sabes cómo Él hizo eso? Versos 14 y 15, y con esto termino. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. A mí me encanta esa ilustración que hace el apóstol Pablo. Es una ilustración. Él está diciendo, ¿sabe qué? Cristo en la cruz le perdonó todos sus pecados. Y miren lo que Él hizo. Él tomó el acta de los decretos. ¿Usted sabe qué era un acta de los decretos? Era un documento en esa época. Normalmente era un documento de deuda, que decía, o ahí se escribía todas las deudas que tú tenías. Imagínate un documento que diga tu nombre y todas las deudas que tú tienes. Pues eso era el acta, era un acta que se le daba a la persona y se decía, mira, esta es tu deuda, esto es lo que tú debes. Y Pablo está utilizando eso, que era una realidad en la época, ese documento que se le entregaba a la gente que eran deudores, para hablar de una realidad espiritual, para decir que Cristo tomó nuestra acta, esa acta que decía Gil, mi nombre, culpable de rebelión contra Dios, por mi pecado, culpable por todos mis pecados. Esa acta que hablaba de todos mis pecados, de toda mi deuda con Dios. Y miren lo que dice Pablo aquí en este pasaje, que Cristo tomó esa acta y la anuló. ¿Usted sabe qué significa que la anuló? Que la deshizo, que la rompió, que ya no existe, es la idea. Que Él tomó esa acta y la anuló. Eso es como cuando usted, para regresar a la ilustración, imagínense que usted tiene toda esa lista de deuda. Y viene una persona y le dice, oye, entrégame tu lista donde tenga tu nombre oficial y todas tus deudas. Y esa persona te diga, oye, entrégamela y yo me voy a encargar de pagar todo. Yo lo voy a anular. Es más, vamos a tomar este documento y lo vamos a romper en pedacitos porque ya no existe esta deuda. Porque ya está paga en su totalidad. Hermano, eso fue lo que hizo Cristo con nuestro pecado, con nuestra deuda. Dice el pasaje que Él tomó esa acta y la anuló, esa acta que nos era contraria, esa acta que hablaba de mí como pecador. Y dice el pasaje que Cristo la quitó de en medio. Me encanta eso. Porque si de lo que se está hablando es de esa acta de mi pecado, lo que nos está diciendo aquí es que entre un Dios santo y un hombre pecador como yo, eso estaba en el medio, el pecado.
Y fue Cristo quien rompió, quien sacó eso, para que yo, un hombre pecador, pudiera relacionarme, pudiera tener una relación con un Dios santo a través de Cristo. Así que Él tomó esta acta y la anuló. Esta acta que me era contraria, Él la quitó del medio. En otras palabras, Cristo quitó todo lo que había en el medio para que yo pudiera tener una relación con Dios. Por eso Cristo es llamado en la Biblia el mediador, el que nos une a un Dios santo otra vez. Miren la última parte del verso 14. Cristo tomó esa acta, y esto para mí es impresionante, y la clavó en la cruz, en su cruz. Y en la época, esto lo hemos explicado antes, en la época, ¿sabes qué ocurría? Había un cartel como este, en la cruz. Y ese cartel, normalmente, cuando una persona era crucificada, se le ponía ese cartel donde aparecía su nombre y de lo que se le acusaba. Ese famoso INRI, es la palabra Jesús Nazareno Rex Judío, o sea, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esa era la acusación que se le había dado a Cristo. Así que normalmente cuando una persona moría, se era crucificado y arriba se le ponía su nombre y su deuda. Su nombre y la razón por la cual él estaba siendo crucificado. Para que la gente viera, mira, tal persona está siendo muerto allí, lo están matando por esto y por esto. Y Cristo lo que hizo, mi hermano, según este pasaje, fue tomar el acta que estaba a mi nombre, con todos mis pecados, y Él murió allí en la cruz, y es como si Él la hubiera clavado allí, para que cuando Él estaba muriendo, es como si Él estuviera muriendo entonces en mi lugar. Es como si Él estuviera muriendo a mi nombre. Yo era el que merecía morir por toda esa deuda y por todo ese pecado. Pero Cristo, en su gracia, amor y misericordia, lo que ha hecho según este pasaje, es que Él mismo fue a morir allí en la cruz, y allí clavó mi acta, la tuya, donde estaban todos mis pecados. Y dice el pasaje que Él la anuló. O sea que cuando Cristo estaba muriendo allí, Él estaba muriendo en mi lugar. Y eso es algo impresionante para tú y yo analizar y pensar en esta mañana. Él estaba muriendo a mi nombre. Por eso el sacrificio de Cristo fue un sacrificio sustitutorio. O sea, hubo una sustitución. Yo, que era el culpable, se supone que esté ahí, y Él, que era el inocente, el santo, el justo, murió en mi lugar. De eso, mi hermano, se trata el Evangelio. Y esa última línea del verso 15 termina diciendo que cuando Cristo anuló el acta de pecado que nos era contraria, que estaba en el medio, Cristo la clavó en la cruz. Mire lo que dice el verso 15. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo este pasaje, que Cristo, mi hermano, derrotó el pecado en la cruz del Calvario. Y cuando nos dice ese texto que los exhibió públicamente, es la idea de que, esa era la idea general de la época, cuando había un general o un gran guerrero que él dominaba a todos sus enemigos. ¿Sabes qué él hacía normalmente? Él regresaba a su pueblo en una gran caravana triunfante. Y en esa caravana él exhibía públicamente los premios, los enemigos, lo que él había obtenido para su pueblo. Y aquí lo que nos está diciendo este pasaje, mi hermano, es que Cristo venció el pecado, despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente. O sea, dejó demostrado públicamente que Él era más grande que el pecado. Dejó demostrado públicamente que Él venció el pecado, que Él era y es un Salvador completo. Y triunfó sobre ellos en la cruz. Pero hermano, hoy tú también puedes ser parte de esa victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz. Hoy tú puedes también experimentar ese perdón de Dios que hemos experimentado muchos de nosotros. Y si estás escuchando este mensaje en este lugar o a través de las plataformas digitales, yo te invito a que tú reflexiones sobre esto. Si no conoces al Señor, si no has entendido ese mensaje del Evangelio que has escuchado hoy, y si has entendido que tus pecados eran grandísimos o son grandísimos, recuerda en esta mañana el Salvador más grande que tú tienes disponible. Recuerda el Salvador completo que ha muerto por nosotros allí en la cruz, que tomó nuestro lugar. Y sabes lo único que tú necesitas para ser salvo. No es firmar aquí, no es hacer esto, no es hacer lo otro.
No es hacer 1000 ritos para tratar de salvarte a ti mismo. No, lo único que necesitas para ser salvo es creer en Él, es creer en lo que Él hizo en la cruz, es poner tu confianza y decir, yo creo que yo era el que merecía la muerte, porque yo fui el que pequé. Es creer que lo que hizo allí Cristo fue un sacrificio completo, de que hoy yo no necesito añadirle nada a la salvación, porque esa salvación ha sido completada por Él. Pero también, hermanos, si tú eres creyente en esta mañana y has escuchado este mensaje, también es un mensaje de buenas nuevas. ¿Sabes por qué? Especialmente por esa línea del verso 10, cuando Pablo nos recuerda que nosotros estamos completos en Él. El saber que no necesitas otra cosa. El saber que Él es un Salvador completo. De que todo lo que tú necesitas consuelo para tu vida. Él es un Salvador completo. Necesitas paz para tu alma. Él es un Salvador completo y te lo puede dar. Necesitas provisión. Necesitas descanso. Lo que necesites lo puedes encontrar en Jesús. Y esa es una gran verdad para ti, para mí como creyentes en esta mañana. Que todo lo que nosotros necesitemos en esta mañana lo podemos encontrar solamente en Él. Y también recordar que estamos completos en Él. Que si lo tenemos a Él, hermano, no nos falta nada. Y eso es un buen recordatorio para nuestra alma. Y quizás aquí en la tierra nos faltan muchas cosas. Claro que quizás yo aquí en la tierra tengo anhelos y deseos de tener esto y de tener lo otro, como anhelos humanos que a veces tenemos. Pero es bueno recordar que aunque no tenga esas cosas, si lo tengo a Él, lo tengo todo lo que necesito para ser salvo y todo lo que necesito para vivir una vida según el Señor quiere que yo la viva. Así que, mi hermano, reflexionemos en esta mañana, en este mensaje de la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, consideremos esas dos líneas que son quizás la tesis de todo el pasaje. Cristo es un Salvador completo y en Él nosotros estamos completos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, somos fortalecidos, somos instruidos, Señor, somos guiados. Tu palabra es nuestro faro, es una guía en nuestro caminar, Señor. Gracias porque nos permites escucharla, deleitarnos en ella, aprender de ella. Padre, en esta hora te pido que de acuerdo a tu voluntad, por medio de tu Espíritu Santo, seas tú grabando en nuestros corazones, Señor, estas enseñanzas, que seas tú iluminando nuestra mente y que todo esto que acabamos de escuchar podamos aplicarlo a nuestros corazones, Señor. Oh Señor, que nosotros podamos estar atentos, como decía Pablo, mirad que nadie os engañe. Hay muchas falsos maestros y falsas enseñanzas por ahí en la calle, Señor. Ayúdanos a cuidarnos, a estar atentos, a no ser engañados por cualquier viento de doctrina falsa, Señor. Oh Señor, ayúdanos a recordar también en esta mañana que en ti tenemos un Salvador completo. Señor, ayúdanos a recordar que tú no eres un Salvador a medias, que tú eres un Salvador completo, que entregaste totalmente tu vida, Señor, allí en la cruz para morir en nuestro lugar. Ayúdanos a recordar que en ti estamos completos, que si te tenemos a ti no necesitamos añadir otra cosa a nuestra vida. Y ayúdanos a recordar junto al apóstol Pablo y junto a los hermanos allá en la iglesia de Colosa, todos estos beneficios que se nos han sido dados ahora a nosotros. Hemos sido sepultados y resucitados en ti, Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida por gracia y por misericordia. Señor, tú perdonaste todos nuestros pecados como acabamos de ver. No solamente una parte de ellos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y hoy te damos gracias por eso, Señor. Porque nuestros pecados han sido grandes. Con nuestros pecados te hemos ofendido, Señor. Pero por tu gracia tú nos has salvado y los has perdonado cada uno de ellos. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Y gracias porque esa acta, ese documento que establecía mi pecado, mi deuda, y del cual yo tenía que ser responsable y cual yo tenía que pagar, hemos visto en esta mañana que tú tomaste esa acta que estaba en el medio y tú moriste allí en la cruz, y esa acta fue clavada en la cruz
representando, Señor, que allí en la cruz tú morías en nuestro lugar. Que allí en la cruz tú estabas muriendo, no por tus pecados, porque tú eras santo, sino por los míos, Señor, y por los de cada uno de tus hijos. Gracias te damos por un sacrificio tan grande, que nunca se nos olvide ese perdón que se nos ha dado, que nunca se nos olvide esa gracia que se nos ha dado, ese amor que has tenido tú para con nosotros. Oh Señor, que nunca se nos olvide eso. Señor, te damos gracias en esta hora por tu infinita verdad, por tu misericordia, por tu palabra. Mira a los hermanos que nos han visitado, mira cada familia que está aquí en esta mañana o que está reunida a través de las plataformas digitales. Bendícele, Señor, de manera especial. Gracias por ello. Gracias por la familia de José, Angelito, Señor. Gracias por ello. Sí, sé tú bendiciéndole de manera especial a cada uno de ellos, Señor. Guíalos en tu camino siempre. Gracias por cada hermano y hermana que ha estado aquí en esta mañana. Señor, tu nombre adoramos y te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Mi hermano, ya entonces vamos a despedirnos de este lugar, pero siempre acompañado, ¿verdad?, de la presencia del Señor que está con nosotros todos los días, agradeciendo a Dios por cada uno de ustedes, agradeciendo a Dios por los hermanos que estuvieron también visitando en esta mañana. Así que le invito a ponerse de pie para hacer esta oración final. Oramos por la ofrenda y luego entonces estamos despedidos en la mañana. Oramos al Señor. Señor, nuevamente gracias te damos. Gracias por tus bondades, por tus misericordias para con nosotros. En esta hora, Padre, mira estas ofrendas que serán recogidas, utilízalas para la expansión de tu reino. Utilízala, Señor, para que más personas puedan conocerte a través de las misiones, Señor. Glorifícate a través de ellas. Señor, gracias te damos, como decíamos hace unos minutos, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por cada hermano que estuvo aquí en esta mañana. Permite que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, que tu palabra, que podamos recordar tu palabra durante el día y la tarde de hoy, que podamos meditar en ella, Señor. Bendícenos a donde quiera que vayamos en esta hora. Guarda nuestra salida, nuestra entrada durante toda esta semana, Señor, y que continuemos meditando en tu palabra y que continuemos creciendo en ti. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo que pudimos tener juntos. También oramos, Señor, por los procesos primaristas que ocurrirán en el día de hoy. Te pedimos que tú pongas tu mano, que tú guardes, Padre, a las personas, que no hayan conflictos, situaciones difíciles que ocurren a veces en estos eventos. Ten misericordia, guía este proceso, tanto este como el de las próximas elecciones en noviembre. Tú eres soberano, Señor. Te pedimos que tú tomes control de cada uno de estos procesos. Gracias te damos, Jesús, y en tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga.